Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No pongo la cámara porque estoy con pijama y me vengo recién levantando y vi este mensaje que dice hace 9 horas de Fernando Vargas 68 en el video de opinión tipo de sueldo en Chile para desarrollador de software. Acá, ya ahí es este. Así que quise responder de inmediato, aprovechando que todavía faltan 45 minutos para que empiece mi jornada laboral. Y después se me va a olvidar. Así que no lo hago ahora. Así que bueno, primero que todo, muchas gracias Fernando por estas preguntas, fueron para mí destacadas, así que voy a necesitar un video completo para responderte. Así que si bien igual te respondí un poquito en el comentario, prefiero hacer un video para ayudarte a ti y a muchas más personas que pueden tener las mismas dudas. Primero, ¿qué opinas sobre la explotación laboral en las prácticas aquí en Chile? Y bueno, eso es discutible, ¿ya? Yo creo que en cierta forma aprendí a vivir con ello y siento que no necesariamente es una explotación laboral. Yo hice la práctica para mi técnico en Red y Telecomunicaciones en su momento. También hice la práctica para la media cuando salí de cuarto medio como administrador de empresas, técnico en administrador de empresas y administración, perdón, de empresas. Y también en su momento para la ingeniería hablé con un compañero de trabajo con el que estaba trabajando, me había cambiado hace poco de trabajo, y en mi instituto me obligaban a hacer la práctica normal, pero tenía que tener 6 meses en ese trabajo. Yo llevaba tres, más o menos, 2 o 3. Y o lo otro era hacer un proyecto mejor, y la verdad es que estaba haciendo la tesis y quería salir rápido con el tema de la práctica. Aparte que yo llevaba más de 15 años trabajando en informática. O sea, no, en ese momento llevaba 12 años o 13 años ya trabajando en informática. Entonces fue frustrante porque era como, mira toda mi carrera. Y aún así, de hecho pasé por trabajo de redes, de trabajo de soporte, por trabajo, ya estaba trabajando como ingeniero incluso, como egresado. Todavía no me había titulado y ya estaba trabajando como ingeniero de software. Ya de hecho antes de estudiar la carrera ya me habían contratado como ingeniero de software sin haber tenido el título aún. Así que bueno, fue un poco frustrante. Hablé con un amigo que tenía una empresa y me dijo, no te preocupes, yo te doy la práctica mientras seguimos trabajando acá, y cualquier cosita las que vaya haciendo por aquí lo vamos tomando como tus desafíos de práctica, y yo te valido la práctica conforme tú vayas desempeñándote acá. Así que fue un muy buen trato, porque él sí terminé haciendo la práctica, porque sí estaba trabajando con ellos. Solo que yo aproveché que mientras estaba trabajando y me estaban pagando para ello, hablé con esta persona y esta persona me dijo, sí, no te preocupes, porque él prácticamente lo que hacía era una asesoría a la empresa para la que estamos trabajando. Entonces como que él me acogió y me dijo, firmemos todo con la práctica laboral, y mientras tú trabajas en esta empresa que te paga la otra empresa, todas las pegas que hagamos juntos yo te lo voy a evaluar como la práctica, porque al final del día tú también me estás cooperando a mí con las cosas que yo tengo que hacer. Entonces al final del día es como que estuvieras trabajando para los dos, tanto para la empresa A como para la empresa B, con el mismo objetivo, y así sacamos la práctica. Y me pareció excelente. Él también aprovechó, me dijo, veamos todo lo que requiere, el seguro, y lo hicimos legal, 100% legal. Así que fue bien bonito esa suerte que tuve, pero ¿sabes qué? Fue por consultar. Lo que hice fue consultar, fue hablar con personas, decir, ¿sabes qué? Necesito la práctica, ¿qué puedo hacer para no perder mi trabajo y hacer la práctica en otro lado? Y funcionó. Y justo se dio este match donde él trabajaba en esta empresa, que si me estás viendo este video te lo agradezco muchísimo, porque la verdad me ahorraste mucho tiempo y puedo dedicarme 100% a la tesis. Y de hecho, todas las cosas que escribí en mi documento de práctica fueron efectivamente el trabajo que se hizo realmente para la empresa cliente. Pero justo esa empresa cliente me estaba pagando ya el sueldo, pero como estaba haciendo la práctica, porque mi compañero también le ofrecía servicios de asesoría a la misma empresa por la que estaba trabajando, yo pude colocar eso en mi documento práctico, así que fue 100% legal, se pudo hacer ese match, ya, que fue una suerte increíble, la verdad. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando hice la práctica para la media, vamos a empezar desde ahí abajo, como práctica de administración de empresas, me ofrecieron prácticas pagadas, sí, era poco, pero me ofrecieron, siempre, incluso en el colegio, que era Cardenal Antonio Zamoré, no me ayudó mucho, pero sí me dieron un contacto de una municipalidad y de otros lados más, y de ahí yo pude jugar y elegir. Adivina cuál elegí, la que no me pagaba, que era en un juzgado, en el tercer juzgado policía local de la Florida. Hice mucho trabajo ahí, de hecho me querían dejar,
Y ahí me pagaron la micro. Fíjate, cuando terminé mi práctica me ofrecieron que por favor yo terminara el trabajo que estaba haciendo porque lo estaba haciendo muy bien y que ellos me pagaban la micro. Mira, pero mira, después de hacer mi práctica, estuve un mes extra, para mí me pagaron la micro como adulto, yo pagaba escolar y la hice. Después me querían ofrecer que siguiera trabajando, pero como gratis, y ahí no me gustó, así que ya ahí sí que le dije, no, ya terminé esto, me demoré un mes extra. Gracias por el sueldo que me pagaron, comillas, de pagarme la micro. Y ya no nos volvemos a ver porque ya la verdad es que yo necesito trabajar y generar dinero. No me sirve lo del almuerzo, o sea, no me sirve lo que me das para la micro como adulto y yo pagando escolar. Así que la verdad ahí me sirvió mucho para mi currículum y con eso pude entrar al sector público también. Después cuando hice mi práctica como en redes y telecomunicaciones en ICEL, ellos me ofrecieron prácticas que realmente estaban bien pagadas. Pero adivina cuál escogí. La del sector público, que era en la Direcon, la ex Direcon, que era la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que era gratis. Gratis. ¿Pero por qué lo hice? Para llenar mi currículum. Tuve 3 meses ahí. Yo sé que trabajo muy bien. De hecho, yo ya lo sabía y dije, si trabajo muy bien, es muy probable que me contraten acá. Y así lo hicieron. Después de un mes de haberme ido, después de la práctica, me contrataron y vi aumentado mi sueldo, que era el mínimo, a mucho más que eso. Y ahí ya pude sentirme bien. Y de hecho me están pagando menos, porque según ellos tenían un tema de presupuesto y me están pagando menos, pero yo con eso pues puedo apelar a un aumento de sueldo, comillas, que me regularizaran después de unos años. Porque es difícil, ese es el tema. Pero aún así me pagan relativamente bien. Y la gracia de esto fue jugar con los nombres de la empresa. No siempre porque te paguen una práctica va a ser una empresa que te va a terminar contratando, que le va a dar prestigio a tu currículum. Así que yo, siendo honesto, mi opinión es que no sé si hay una explotación laboral, porque si lo vemos desde este sentido, también he visto trabajo horrible en práctica, tanto que después se ha tenido que tratar de rehacer el trabajo que se supone que hizo el practicante durante meses, y obviamente eso lo hacen las personas que están trabajando. El problema aquí es que la práctica es contigo aprendo, no debería ser usada para que la persona trabaje como un igual, como alguien que lo están remunerando. Y de eso también importa la personalidad que tú tengas, porque en el momento en que a mí me han pedido hacer la práctica en lugares, yo siempre dejo en claro quién va a ser la persona que me va a enseñar a trabajar. Siempre lo digo. Y he tenido esa actitud. Y eso es lo bueno, que tú puedes marcar un puntapié inicial con respecto a eso. Sí, porque ustedes saben, yo vengo a aprender a trabajar. Una vez también me dejaron haciendo un tema importante. No voy a decir qué fue, por si acaso, pero tuve que hacer un tema importante y era un practicante. Y me mandé una embarrada. Cuando me fueron a retar, yo les dije, recuerden que soy un practicante. La responsabilidad está en la persona que me dejó a cargo de esto importante. Yo debería ser supervisado en mis labores. Así que lo lamento, pero tienen que culpar a otra persona. Y tuve los cojones, comillas, los huevos para decirlo. Y me entendieron. Y he salido bien evaluado a mis prácticas, fíjate. No he salido con unas notas bajas en la práctica. Siempre he salido bien evaluado. Entonces uno igual, independiente de todo, tiene que aprender a comunicarse. Y aquí viene un tema de que tienes una pregunta más abajo con respecto a esto. Yo tengo TDAH. Para los que saben esto, estamos también dentro de la categoría de neurodivergente. No como la moda que hay actualmente, porque yo tengo 38 años y ahora hay un boom y todos tienen TDAH. Todos. Pero yo lo viví cuando era pequeño. Viví los abusos de los profesores, diciendo que prácticamente me inyectaran el Ritalin porque ya no podía más. Ese profesor conmigo o esa profesora conmigo. Y siempre voy a recordar a los profesores, mi profesora de arte en la básica y mi profesor de general, como el que era el profe jefe en ese momento, que cuando mi mamá fue a reclamar por los dichos que tenía esta persona, de hecho, lo que me hacía la profesora la profesora de lenguaje cuando era pequeño, era que cuando yo me ponía como comillas para ella pesado, me dejaba con una escoba barriendo el patio. Eso era en el colegio, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba cerca de mi casa en la Florida. Mi mamá supo esta situación, pero quedó mal y fue a retarlo y todo.
esta profesora de arte y este profesor general fueron a atender a mi mamá y le dijeron que yo me aburría porque entendía muy rápido la materia. Entonces, y mientras ella tenía que repetirle 3, 4, 5 veces a los demás alumnos, yo lo aprendía rápido y después me aburría. Y como me aburría, entre comillas, lo que hacía era, comillas, según la otra profesora, portarme mal. Pero estos dos profesores tenían técnicas súper buenas, que eran las técnicas en que se comunicaban conmigo. Por ejemplo, en la de arte me hacía dibujar. Y ahí aprendí algo muy bonito para mí, que fue el dibujo, que nunca lo exploté, pero dibujaba muy bien, y muy bien hasta el día de hoy. Y el otro profesor me dejaba haciendo comillas como puzzles, como juegos en mi cabeza. Me dejaba como, mira, tienes que hacer esto, 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 y mientras le explicaba a los demás alumnos, y ya está, ya está. Yo me quedaba tranquilo con eso. Pero aquí voy con esto, que yo también tenía temas de comunicación. Con el tiempo, y como nunca me mediqué, tuve que aprender a comunicarme mucho, a aprender casi de cero, porque yo vivo en 2X y mientras de repente estoy hablando de cosas que van a pasar en tiempo futuro y las personas todavía no entienden lo que estoy diciendo porque en definitiva voy un poquito rápido en temas de comunicación. También lo notarás cuando estás hablando ahora conmigo. En el trabajo soy igual. Pero cuando me entrevistan en el trabajo, yo siempre menciono esta condición. Yo tengo una condición que la uso como un superpoder. ¿Por qué? Porque esto del superpoder lo dijo, me acuerdo, ese profesor de general en la básica que dijo, su hijo puede ser astronauta si quiere, porque tiene un superpoder. Si usted le da medicamentos, que eso fue lo que le dijo, va a perder ese superpoder. Solo tiene que encontrar la forma de hacer que gaste su energía. Así que bueno, después yo en deporte era espectacular también porque nunca me gustó jugar a la pelota, pero cuando era a cosas de trotar o cosas así no me cansaba nunca. Y si me cansaba no importa, seguía aunque estuviera jadeando. El tema aquí es aprender a comunicarte. ¿Y cómo lo hice? Lo hice en base a errores, en base a muchos errores. Porque, por ejemplo, cuando trabajé en soporte en la Direcom, me acuerdo que un par de ocasiones mi supervisor me dijo, Felipe, llegó un comentario, una persona que dijo que tú siempre terminas tu trabajo muy, muy bien, que resuelves todo, pero que a veces era un poco irónico al contestar. Porque te juro, no, comunicacionalmente yo no entendía que era irónico, yo simplemente quería hacer mi trabajo y como las personas te empiezan a preguntar cosas, nada que ver, mientras estás tratando de concentrarte en arreglar un computador en la misma oficina de la persona, yo contestaba, ¿no? Y quizás no contestaba de la mejor forma porque el TDAH, como vives en 2X, también te pasa de que los sentimientos también van en 2X. Entonces puede estar muy calmadito y de repente puede estar un poco ofuscado o algo de la nada. Eso lo aprendí con el tiempo, que es parte de mi condición, y he tenido que aprender a vivir con ello. Entonces también he hecho cursos de comunicación afectiva, efectiva y afectiva. Cuando en los trabajos está la posibilidad de hacer cursos, cosas así, siempre que veo cursos de calendario, de organización y esas cosas los tomo. No, fíjate, no suelo tomar tanto los técnicos porque se me da muy fácil. Se me da muy sencillo tomar esos y los compro yo y los tomo yo en Udemy o en YouTube, donde sea. En libros, en PDF, donde sea. Pero los de comunicación y todo eso me gustan más cuando me lo ofrecen la empresa. Entonces he tenido que aprender a comunicarme también en correos, porque también hacía los correos muy, muy mal. Y eso con el tiempo ha generado una valiosa enseñanza para mí y gracias a eso también he podido mejorar mis habilidades blandas. Pero aún así sigo con cositas. Por ejemplo, hace poquito me ofrecieron el liderazgo técnico de un equipo en la empresa actual que me tiene contratada y le tuve que decir que no a la líder. Porque me dijo, esto implica que tienes que venir un par de veces a la semana a la oficina. Y ahí dije, yo de esos días no voy a poder hacer nada. Porque yo escucho todo. Y estoy atento a todo. Y a la vez a nada. Y necesito, para lograr el hiperfoco en mi casa con mis perros, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si no, no rindo. Y soy consciente de eso. Por eso también busco trabajos más full remoto. Porque me cuesta mucho estar en una oficina. En INDAP me habían contratado de forma directa. Me estaban pagando extremadamente bien. Duré 3 meses. Uno porque me dio lumbago por una silla que tenían que no me la querían cambiar. Y me dijeron literalmente que una se prefería más la licencia médica a ese tipo de... a comprarme una silla. Fíjate lo que te digo. Todo esto va en consideración
a lo que me pasa a mí también, al no ser una persona con neurotípica, como se dice, porque me enojé mucho, pasé por muchos sentimientos, tuve que ir a kinesiólogo, después volví, me dolía la espalda, entonces todo en mí iba mucho, con mucha más fuerza sentimentalmente de lo que podría quizás pasar una persona común y corriente. Yo tenía que usar audífonos también, ¿no? O concentrarme mucho para poder trabajar, y eso durante mi día a día me mermaba tremendamente y llegaba exhausto a la casa, siendo que simplemente estaba en un computador y habían días que no hacía nada. Pero tener que escuchar a todas las personas cuando hacían su café, su té y todo lo demás era imposible para mí, era un infierno. Y por eso de repente mucha gente ocupa audífonos y a todo volumen y no quiere saber nada del mundo. No es porque, si otras personas están viendo este video, no es porque uno simplemente no quiera compartir con los demás, sino que se vuelve difícil. Yo cuando voy a comprar el pan, estoy atento a las personas que están en la fila conversando atrás, es mío, a los que están comprando, a los que están sacando pan en la bolsa a la derecha, los que están preguntando cuánto cuesta algo a la izquierda, y no es como un botón que pueda apagar. Está ahí siempre, 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 siempre. Y es súper difícil concentrarse con eso, hasta incluso para ir a comprar el pan. Así que, pero aún así no me medico ni nada por el estilo, porque como digo, trato de vivir con eso en mi día a día, vivir con ese karma. Así que a lo que voy yo es que tú mencionas que eres autista, y imagino que debes de vivir situaciones similares a las mías, pero obviamente con lo que conlleva tu condición, que tienen que ser otras cosas distintas a las que vivo yo y quizás algo parecido también. Así que tienes que ser honesto cuando estás en la entrevista, pero siempre verlo como un superpoder, Fernando. A lo que voy es que siempre, siempre, siempre tienes que tomar la actitud de que lo mío no es una condición de discapacidad. No, es un superpoder. Yo, por ejemplo, mi día a día en la mañana trabajo al 200, 300%. Me acuerdo que en una empresa habían pronosticado que yo me iba a demorar 4 meses en terminar un proyecto solo. Me demoré 3 semanas. 3 semanas. Y a una empresa le habían pagado 30 millones de pesos, por lo que me acuerdo. Era un equipo de trabajo y lo hicieron en 6 meses. Y ya conmigo pensaban que yo me iba a demorar 4 meses. Hice el trabajo de cero. Porque era muy difícil el código que hicieron. Creo que incluso fue adrede. Y les dije, díganme lo que hace la aplicación y yo se las hago. Y se las hago mejor, con todas las características nuevas que quieran que tenga. Y lo hice. Entonces, por eso te digo, puedes verlo como un superpoder. Un superpoder. Tu autismo no es más que una condición evolutiva, a mi juicio, de lo que es el ser humano. Y lo mismo siento yo en mi caso. Creo que es una evolución. Hablas de burnout también, y te lo digo, a mí me pasa el burnout la cuenta porque cuando voy a una oficina no aguanto, me canso, me quemo demasiado rápido. Y también me pasa que estoy 1 año o 2 en un trabajo, termino mi proyecto y cuando termino mi proyecto y no veo un rumbo que seguir, si bien ocupo mi día en hacer cursos, yo creo que he hecho más de 100 cursos, pero tengo certificados como 50 porque los que encuentro más interesantes son los que termino terminando, pero los otros simplemente los voy dejando cuando ya me aburren y tomo otro y tomo otro. Eh, y ahora encontré el tema de poder también calmar mi cerebro jugando, por ejemplo, Resident Evil 1 de GameCube con Batocera. Me creé un servidor o sea, más que un servidor en un computador de juego. Pero no es que pueda estar mucho tiempo con eso, un par de horas y me aburro. Entonces, también me creé un home lab en mi casa para poder mostrar mi trabajo y lo que yo hago. Entonces, siendo honesto, hoy ya este video va bastante largo, pero siendo honesto, creo que lo mejor que uno puede hacer es ser sincero consigo mismo y cuando ya te estás quemando, simplemente empezar a ver cosas, como por ejemplo otros trabajos y otros desafíos. La búsqueda de trabajo de hoy es el trabajo encontrado del mañana. Eso quiere decir, ¿qué hago yo?
empiezo a buscar trabajo unos 6 meses antes de querer cambiarme. O sea, cuando ya me está dando el burnout, empiezo a buscar trabajo. Pero no como una salida, un escape, sino como una posible mejora. ¿Y qué es lo que hago? Me pongo a buscar con 6 meses, estoy con tranquilidad, voy a todas las entrevistas que me llaman y cuando ya hago un match con una empresa, cuando me gusta, ahí digo, me voy para allá. Y he podido hacerlo. Mi recomendación es que no pienses que las empresas no te consideran porque posees una discapacidad social. Yo creo que tienes que ser honesto en las entrevistas también y probablemente lo eres, ¿ya? No, 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 no. Pero aún así no verlo como una discapacidad, sino que verlo como algo que puede jugar a tu favor. Entonces, decir, mira, tengo problemas de comunicación, si tienes algún problema, escríbelo antes, como una disertación, para cuando a ti te entrevisten, poder tener claro los puntos que tú vas a mencionar. O dejarlos incluso en un chat. O incluso desde ya dejarlo en tu currículum. En Chile hay un tema de discriminación, hay una ley, así que no te pueden discriminar. No es necesario incluso, creo, colocarlo, ahora que lo pienso, en el currículum ni nada de eso. Pero sí ya en la entrevista es muy probable que te lo pregunten. Ahora fíjate, Fernando, te voy a decir algo que es súper loco. En el rubro del desarrollo de software, sobre todo en el desarrollo de software, más que en la informática en sí, incluso yo diría que hasta en red y telecomunicaciones, hay muchas personas con condiciones neurodivergentes y la mayoría son personas que no saben comunicarse bien. Porque no lo hicieron bien desde pequeño o porque no quieren hacerlo y ya está, también está bien. Pero hacen muy bien su trabajo de manera técnica. Entonces, mi recomendación para ti es que de a poquito vayas aprendiendo algunas cositas y vayas generando, por ejemplo, un portafolio. Un portafolio con cosas que hagas tú. Puede ser simplemente con el típico to-do list en el lenguaje que tú quieras, en el stack que tú quieras. Y te haces una página, puedes hacerte un home lab o puedes optar a versiones de servidores gratuitos como es pythonanywhere.com, que te dan un tier o un plan gratuito, solamente que tú tienes que estar cada 3 meses diciéndole clic a un botón, pero te dan un tier gratuito donde tú puedes mostrar tu página web con Python, por ejemplo, con Jinja, con Flask u otra herramienta. Y sí puedes hacerlo. Yo mostré mi portafolio en Python durante mucho tiempo, hasta que ya me hice mi propio Homeland, me compré una Raspberry Pi y configuré todo. Y adquirí también un dominio en Cloudflare y hice un túnel. Así que intenta hacer eso para mostrar tus habilidades que son requeridas por la empresa, que generalmente en nuestro rubro son más técnicas que blandas. Y informar de que, bueno, como tienes una condición de autismo, tú quizás no te puedes comunicar tan bien como lo haría una persona común y corriente, pero que más que común y corriente, como que no es neurodivergente, pero que aún así tú puedes generar una necesidad de tu perfil al trabajar bien y tener otro tipo de habilidades que no va a tener en común de las personas. Así que yo creo que más por ahí va el tema. Y con respecto a la explotación de la práctica laboral aquí en Chile, la verdad es que no creo que sea tanto un tema de explotación. No lo creo. Eh, Siendo honesto, yo creo que uno tiene que ver uno mismo, que es un contigo aprendo. La empresa se arriesga contigo en definitiva, si te mandas una embarrada de millones de pesos, no van a poder cobrar porque prácticamente tú eres un practicante. No, 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 no. Entonces, igual obviamente, es responsabilidad de la empresa si te deja a cargo, como me pasó a mí, de un tema importante y hay que saber expresar de que tú no tuviste la culpa, sino que tú estás aprendiendo a trabajar en la práctica. Así que nada, espero que te pueda ayudar un poquito con esto. Sí, sí, sí hay muchas empresas y bastantes que te dan el dinero de la locomoción y el almuerzo. Yo creo que así como en todos lados hay trabajos buenos y trabajos malos, hay prácticas buenas y prácticas malas. Pero yo siento que uno tiene que saber elegir. De repente, a mí no me pagaron ninguna práctica, fíjate lo que te digo. Pero aún así elegí por la creación de mi currículum. Y ojo, yo vengo de una familia bastante humilde. Mi madre no tenía casi ni dinero para ayudarme a la locomoción y me rebusqué y lo hice igual. Pero fue porque yo elegí práctica donde no me pagaban, pero el renombre era bastante bueno y mi currículum
se hizo bastante importante para ese momento para poder adquirir trabajos más decentes. Hay una parte, déjame ver donde dice, porque me siento más con ello, pero ahora comunicarme socialmente me cuesta demasiado, y hablamos de eso. De esa manera expresarme verbalmente me hace más difícil y frustrante. En ese caso, como te digo, hazlo escrito, hazlo escrito. Tómate tu tiempo, escribe algo y después lo puedes leer o lo puedes entregar a una persona a través de correo. Ya, tampoco es malo. Pero mi recomendación incluso es que utilices la inteligencia artificial. Me ha pasado muchas veces de hacer correos incluso, y hasta el día de hoy yo digo, puede mejorarse. Y le digo a la inteligencia artificial, please fix it and be polite. Que es como, por favor, arréglame esto y sé buena onda. Y me termina escribiendo el correo. Eh, Así que nada, espero que te haya podido ayudar un poquito con respecto a lo que tú, a tu duda. Este video es para ti, si a alguien más le sirve, bienvenido sea. Pero si no, es para ti. Así que no te preocupes. Espero que te pueda ayudar en algo y sigue para adelante, y recuerda que trata de verlo no como una condición de discapacidad, porque es el mundo que te hace sentir discapacitado, y no necesariamente es una condición así. Velo como te digo, un superpoder. Así que eso, espero que estés bien y ahí me vas escribiendo cómo va evolucionando. Sería bonito ver la evolución que vas teniendo, Fernando, a lo largo del tiempo. Así que eso, espero que estés súper.